Mira a Cristo. Ese es el tema de nuestro devocional de hoy. Y nuestra base bíblica se encuentra en el libro de Números, capítulo 21 y versículo 9. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ese es el resultado de un proceso muy duro que atravesó el pueblo de Israel. Ellos tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus actos. Eso es igual a nuestra vida en este tiempo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El pueblo de Israel había sido libertado por Dios. Ellos habían encontrado por muchísimos años, más de 400 años, sirviendo a Faraón en Egipto, haciendo ladrillos con sus pies, edificando aquellas grandes construcciones para Faraón. Allí se encontraban acostumbrados a una vida de esclavitud. Un comentarista bíblico dijo en cierta ocasión que lo más difícil para Moisés no fue sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Lo más difícil fue sacar la mentalidad de esclavitud que ellos llevaban. Una cosa es decir que ya no se está en la práctica de algo y otra cosa es que se esté llevando en el corazón y en la mente aquellos pensamientos y aquellas prácticas contrarias a Dios. Y esa era la historia del pueblo de Israel. Aunque ya habían salido de esa esclavitud, ya se encontraban de camino hacia la tierra prometida. En todo ese largo trayecto, ellos fueron hablando de Moisés, es decir, hablando del siervo de Dios, hablando de Dios, hablando de los líderes, hablando de las circunstancias en las que ellos vivían. Por supuesto, en el desierto se tenía una vida muy distinta a la que ellos habían tenido en Egipto. La tierra de Gosén, que era el lugar donde ellos habitaron por muchísimos años, ahora se enfrentaban al calor terrible del desierto en el día y al terrible frío de la noche. Sin embargo, el Dios que los había sacado les había dado toda su garantía de cuidado, de protección, de alimento, de sustento. La Escritura dice que el calzado nunca envejeció, sus vestidos tampoco envejecieron. Dios los sustentó con el maná que caía del cielo. Ellos tenían todos los beneficios de parte de Dios. Sin embargo, no era suficiente. Esa es una buena reflexión. El ser humano tiene muchas virtudes de parte de Dios. Dios en su palabra dice que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos y sobre pecadores. La misericordia de Dios se extiende de par en par para la humanidad. Pero aún así, el ser humano se ha levantado contra los estándares de Dios, contra los principios y valores que Dios ha establecido en su palabra. Hemos sido testigos de esa ola de antivalores contra la Biblia. Se están aprobando leyes contra natura, leyes que contradicen el diseño original que Dios ha establecido en su palabra del matrimonio. Muchos países ya han aprobado diferentes leyes que son aberraciones delante de Dios. Asimismo, el pueblo de Israel en este capítulo 21 de Números se encuentran
partiendo del monte de Jor y están caminando del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Los edomitas habían sido los parientes de Israel, pero que después de que Edom se apartara del pueblo de Dios, Edom representó un enemigo acérrimo del pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo va de camino hacia esa tierra prometida, todo aquel pueblo se desanimó, dice el versículo 4 de Números 21. El pueblo se desanimó y ese desánimo es peligroso. El pueblo empezó en una decadencia espiritual. El desánimo provoca en el ser humano un cese de esa comunión activa y dinámica con Dios. El desánimo viene a provocar que el cristiano empiece en una decadencia, en un declive del lugar donde debe estar. Por eso es que el Señor reprende a la iglesia de Éfeso en Números capítulo 2 y exhorta a la iglesia para que se arrepienta y se levante de donde ha caído y vuelva a hacer las primeras obras y vuelva a ese primer amor. Así es el desánimo. El desánimo viene a robar el gozo del corazón y el ánimo de esa plenitud de vida cristiana. El pueblo se desanimó por el camino y cuando alguien se desanima, sucede lo que al pueblo de Israel le ocurrió. Empezaron a hablar contra Dios. El ataque contra Dios es esa desconfianza y el creer y aún dudar de Dios, de su cuidado. La promesa estaba dada. Se dirigían hacia la tierra prometida y Dios no miente. Dios cumple su palabra. La iglesia también debe de reconocer que aún en medio de pandemias, en medio de crisis mundiales, Dios seguirá siendo fiel a su palabra. Él ha dicho que nos llevará hacia la tierra prometida. Nuestra tierra prometida es la nueva Jerusalén. La iglesia está siendo preparada para encontrarse con su amado, con su Señor. Y Dios no miente en su palabra. El pueblo de Israel atacó a Dios y atacó también a Moisés, el líder de ellos. Las palabras fueron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. El maná del cielo empezó a ser aborrecible para el pueblo de Israel. Y por un momento debemos preguntarnos, Dios de gracia les daba el maná. Algunos estudiosos han encontrado que el maná era una especie de hojuela de maíz con miel. Era el pan que Dios enviaba y que llenaba todos los requerimientos nutricionales que el pueblo necesitaba para mantenerse activos y vivos en medio del desierto. Recordemos que en su momento también el Señor les mandó codornices y ellos tuvieron todos los beneficios de Dios. Cuando encontraban sequedad, Dios hacía que de la peña o de la roca fluyera agua. Pero cuando alguien se desanima, empieza a ver todo lo negativo de la vida cristiana. Y eso le pasó al pueblo de Israel. La consecuencia fue terrible, y es que Dios envió contra este pueblo serpientes venenosas que mordían al pueblo, dice el versículo 6, y así murió mucha gente de Israel. Entonces llegó el castigo, llegó el látigo de Dios. Por supuesto, Dios es amor. Alguien está pensando y diciendo, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es compasivo, y por supuesto que sí. Pero hay momentos en que Dios tiene que obrar de esta manera para que su pueblo pueda despertar y pueda darse cuenta
de que se ha desenfocado, dejó de ver a Dios, dejó de ver a Cristo. Entonces el pueblo, al ver su situación, se acerca a Moisés y reconoce su error. Y eso es lo que el pueblo debe hacer en este tiempo. Todo cristiano, todo hombre y mujer que se ha apartado de Dios, que se desanimó, debe reconocer con estas palabras en el versículo 7: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Esas son las palabras de arrepentimiento y de súplica delante del Señor. Así que Moisés oró por el pueblo y el Señor le respondió. Y las instrucciones fueron: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés lo hizo. Todo aquel que mire a la serpiente ardiente en el asta. Y literalmente fue así. Todo el que miraba a la serpiente de bronce vivía. Y eso es lo mismo que el Señor Jesucristo habló a sus contemporáneos, aquella gente que lo escuchó de primera mano, sus enseñanzas, aquello que Él enseñaba con forma tan maravillosa, tan especial. Él les dijo: así como Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto y todo aquel que la miraba vivía, así también todo aquel que mire al Hijo del Hombre vivirá. Iglesia, amigos, hermanos, esto es lo que el Señor nos dice en su palabra. Mirémoslo a Él. Pon tu mirada en Cristo, iglesia. En medio del afán, en medio de las malas noticias por causa del coronavirus, en medio de todo lo que pueda estarte ocurriendo en tu vida, en tu salud, en tu familia, en las situaciones que vives, económicas, de desánimo quizás o familiares. Mira a Cristo, así como todos aquellos israelitas miraron la serpiente de bronce y vivieron así. En este tiempo también, todo aquel que mire a Cristo vivirá. Que mire a Cristo, el Cristo crucificado, derramando su sangre con una corona de espinas, sus manos y sus pies clavados. Pero el Cristo que murió asesinado de esa manera tan dura, tan cruenta, también resucitó de entre los muertos. Y todo aquel que mire a Cristo y que lo acepte en su corazón y lo reciba como su único y suficiente Salvador, también vivirá en este tiempo y aún después de la muerte vivirá. Cristo Jesús nos da esa garantía. Quiero invitarte para que mires a Cristo en medio de lo que estés viviendo. Mira a Cristo y todas sus posibilidades. Las posibilidades del Señor no son nuestras posibilidades. Nosotros vemos de forma limitada, pero el Señor tiene todas las posibilidades que nosotros necesitamos. Hoy te invito, iglesia, para que veas a Cristo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra, por este devocional. Queremos verte a ti, queremos contemplarte a ti. Si te vemos a ti, vamos a vivir y vamos a tener garantizada la vida eterna. Ahora, Señor, en medio de todo lo que esté atravesando tu hijo y tu hija, fortalece, anima, consuela, respalda, da esa oportunidad de vida
Oh Señor, que ardas en nuestro corazón, que podamos verte a ti, y que nuestra vida de oración vaya en aumento, que oremos de manera fervorosa y creciente, Señor. Guarda tu pueblo, guarda tu iglesia y bendice a cada uno por nombre. Te damos a ti la gloria, poderoso Dios, y creemos que en tu nombre vamos a ver la victoria en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.